Hola, ¿qué tal a todos? Dios les bendiga en esta noche. En esta noche vamos a ver este tema, instrucciones de qué hacer después que Jesucristo se llevó a su iglesia y te quedaste. La palabra de Dios nos enseña ahí en la carta de Pablo a los tesalonicenses, primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. La venida de Jesucristo para la mayoría de la iglesia moderna es una fábula y para otra parte que sí cree, no le interesa la mayoría porque piensa que aún falta mucho para ese día. Y su manera de pensar de ellos es ¿para qué preocuparse? Hay que vivir la vida. Así que estamos llegando a ese día glorioso que aquellos primeros discípulos que murieron esperando en esta promesa, ese gran día, pues gloria a Dios porque para ellos ese día está muy cercano. La palabra de Dios nos enseña que los muertos en Cristo resucitarán primero y todos esos hermanos que murieron con esa esperanza saldrán de sus tumbas y sus cuerpos glorificados con sus almas estarán con Jesucristo por la eternidad, completos como nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo, estarán con cuerpo y alma. Y la palabra de Dios nos enseña que después de los que estemos vivos, en ese día, inmediatamente, juntamente con ellos, seremos arrebatados con ellos para estar con el Señor para siempre. Así que aquí es donde comienza este mensaje que ¿qué debes de hacer si te perdiste este gran día y te quedaste? Porque, aunque usted no lo crea, uh, muchos serán tomados por sorpresa. El venir a la iglesia, ofrendar, diezmar, cantar, orar o hagas lo que parece todo en una iglesia, eso no es una garantía o no te garantiza que en ese día el Señor te llevará. Así que muchos lamentablemente serán tomados por sorpresa. Muchos. Muchos maestros, pastores, profetas, autollamados apóstoles y miembros de iglesia se quedarán aunque usted no lo crea. Antes de entrar al fondo de las instrucciones de qué hacer después de que Jesucristo ya se llevó a su iglesia y te quedaste, vamos a ver qué tan cerca estamos para que ese día llegue. Allí en Génesis, cuando Dios vio la maldad de los hombres, quiero imaginarme cuando Dios ve esta situación, cuando Dios dice en Génesis 6:8, dice, y el Señor pensó haber hecho al hombre en la tierra y le dolió, fíjense bien, y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Por qué? Porque la maldad de los hombres era mucha. Dice la palabra de Dios, dice, era mucha sobre la tierra y vio el Señor la malicia de los hombres, que era mucha sobre la tierra, y que todo intento de los pensamientos del corazón de ellos ciertamente era malo todo el tiempo. Así que Dios decidió exterminar al ser humano. Y pues su plan de exterminar a la humanidad fue con un diluvio. En Génesis 6:3 dice ahí que Jehová no contenderá, fíjense bien, Génesis 6:3 dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne,
mas serán sus días 120 años. Así que, ah, gracias a Dios, Noé halló gracia en él y pues sabemos que la humanidad no fue exterminada por gracias a Noé, pero Dios ahí le puso un tiempo de caducidad a la humanidad. Le puso 120 años, era el tiempo que le daría Dios al ser humano para que viviera. Entonces, Dios le pone este periodo de 120 años. Y no entraremos en detalle de los jubileos por ahora, pero los jubileos de 50 años es una medida de Dios que hizo para el ser humano. Así que ese fue el tiempo que Dios le dio a la humanidad, 120 periodos de 50 años, un total de 6,000 años que Dios contenderá Dios con el hombre. Ese es el periodo, el tiempo de caducidad que le dio Dios. Desde Adán hasta nuestros días están aquí en la palabra de Dios, que muchos no lo creen y piensan que esto solamente son falacias o que solamente es invento de las personas que interpretan de esta manera estas escrituras, pero está más que claro que el Señor puso un tiempo de caducidad, porque sabemos que desde ahí todo el ser humano vivía muchos años y todos piensan que esta era la edad de promedio del ser humano, pero no, el Señor aquí está hablando de 120 periodos de 50 años que nos lleva a un total de 6,000 años. Así que veamos, por eso este tema es de que ¿qué debes de hacer si que Jesucristo, cuando vino por su iglesia y te quedaste, qué es lo que tienes que hacer? Te vamos a dar las instrucciones, qué es lo que tienes que hacer, porque estamos en un tiempo cuando ese día está más cerca que nunca. Así que, ¿qué tiempo estamos viviendo hoy en nuestros días? Pues estamos para ese periodo de 6,000 años. Ahorita nosotros desde Adán hasta nuestros días tenemos este periodo de 5,994 años. Así que deben de prenderse las alarmas a aquellas personas que ignoran los tiempos y decirles que el tiempo de la venida del Señor está más cerca que nunca. Allí en la palabra de Dios, en Éxodo capítulo 12, versículo 40, dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Versículo 43 dice, Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Todas las fiestas cristianas, las fiestas judías, no son solamente porque Dios se le ocurrió hacer algunas fiestas y dijo, voy a hacer esto y esto y lo otro. No, cada fiesta o cada celebración judía es una sombra de lo que es Jesucristo, y en cada celebración es lo que Dios nos enseña, son los tiempos que tiene Dios para la humanidad, y no se los hizo solamente por quererlos hacer, sino que tienen un significado para nosotros como iglesia. Lamentablemente la iglesia ignora estas celebridades judías, pero todas estas tienen que ver con la venida del Señor. Esa misma noche, cuando el Señor da la ordenanza de la Pascua conocemos todos que es cuando el Señor le da las instrucciones a Moisés, le dice que degolle una, una oveja, un cordero limpio, sin mancha, y que en cada casa donde iban a marcar con la sangre de este animalito, por ahí no pasaría Dios y no mataría a los primogénitos. Bueno, esa es la Pascua. La Pascua es la sombra de lo que Jesús haría años después en la muerte, cuando murió por nosotros para pagar nuestros pecados en el monte Calvario. Así que, bueno, todo es una sombra de lo que Jesús hizo. Esa misma noche, ahí en Éxodo 12:12, dice en estas instrucciones, Dios dice, pues yo pasaré, fíjense bien, ¿quién es el que mató a los primogénitos? Dice, pues, Éxodo 12:12, dice Dios, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios
en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. Muchos dicen que fue el ángel de la muerte y no sé de dónde sacan ese ángel, cuando fue Dios mismo el que hizo este acto de aniquilar a todos los primogénitos. Si ustedes se dan cuenta, también vemos cuando el Señor, en ese día, cuando el faraón pues murieron, ¿verdad? Todos los primogénitos de Egipto, fue un día terrible. Entonces, Dios mismo fue el que lo hizo, dice, porque Jehová pasará, Éxodo 12:23 dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vean la sangre del dintel en los postes, pasará Jehová por aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Entonces, esa sangre que fue puesta en esos dinteles, un simbolismo de lo que Jesús haría con nosotros, la muerte de Jesucristo, su derramamiento de la sangre, ella nos limpia de todo pecado. Así que todo en el Antiguo Testamento es la sombra de Jesús. Éxodo 12:29 dice, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Así que en ese día el Señor tomó esa decisión de eliminar a los primogénitos, porque Faraón no dejaba salir de la esclavitud, del pecado, a su pueblo, a la nación de Israel. Así que, pues bueno, ya conocemos quién fue el autor, el que lo hizo, y Dios mismo fue el que hizo morir a todos esos primogénitos esa noche. ¿Qué tiene que ver esto con todo lo que estamos viendo de la venida de Cristo? Bueno, todo va relacionado. Aquí lo más sorprendente es de que en esta historia, y la misma manera que Dios trabaja, es lo mismo. Dios tiene su manera de hacer las cosas, y Dios es específicamente en los tiempos, en sus enseñanzas, en los tiempos, y todas las instrucciones que Dios da a Moisés son la sombra de cuando Cristo venga por su iglesia. Ahí mismo en Éxodo 34:28 dice, fíjense bien cómo dice, Éxodo 34:28 dice, y él estuvo ahí, aquí está hablando de Moisés cuando subió al monte Sinaí a tomar las cartas de entonces, bueno, aquí tenemos a mi sobrinito ahorita. I'll be right there. Bueno, I'm sorry, pero bueno, pues son cosas que pasan. Así que vemos aquí en esta fecha donde está hablando en Éxodo 12, donde me quedé, perdón por la interrupción. El Señor mismo, ahí en Éxodo 34:28, estamos hablando cómo es la manera que Dios obra. Y en esta historia, aquí es cuando Moisés sube a recibir las cartas, las tablas de la ley por medio de Dios. Y Éxodo 34:28 dice, y él dice de esa manera, dice, y él estuvo, Moisés, ahí con Jehová, fíjense bien los tiempos que usa, 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿A quién se les recuerda o a quién se les viene a la memoria? Así que vemos que en el Antiguo Testamento vemos la sombra de lo que es Jesucristo. 50 días después, de este día, cuando Dios trae 40 días después de que el Señor saca a la nación de Israel de la tierra de Egipto, 50 días después que salió el pueblo de Israel de la tierra de Egipto, viene esta celebración que los judíos la llaman el Shabbat o Shabbat, que es el día de las primicias. Así que tengamos en cuenta, 40 días fueron cuando Moisés estuvo con Dios en el monte Sinaí, y conocemos la historia. Los
judíos el pueblo de Israel empezaron ahí a murmurar que ya se había tardado, y pues ya sabemos lo que aconteció. Una semana después viene el día de las promesas, el Shavuot. Así que bueno, como Moisés duró 40 días en el monte Sinaí, en ese día donde Dios daba las instrucciones cómo de vivía o cómo iba a vivir la nación de Israel bajo la ley, fíjense bien, cuando Jesucristo resucitó, 40 días después de la resurrección, Jesucristo le daba las instrucciones a sus discípulos cómo vivir por medio de la gracia. En el Antiguo Testamento vemos a Moisés 40 días después que Dios saca de la tierra de Egipto, cómo Dios le da las instrucciones bajo la ley. Nuestro Señor Jesucristo 40 días después de su resurrección le da las instrucciones a sus discípulos de cómo vivir por medio de la gracia. Ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 28, 19 y 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que dice el Señor. Todo esto estamos viendo relacionados con su venida, no nos estamos saliendo del tema. En Hechos da sus últimas instrucciones, fíjense bien. Hechos capítulo 1 versículo 3 dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indiscutibles, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. En ese día glorioso, cuando el Señor mismo eran los últimos días que estaba el Señor, 40 días después de su resurrección, ese día el Señor es llevado a las nubes. Entonces, en Hechos 1 al 4 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que se esperasen, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seríais bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que esta celebración de lo que vemos en la sombra en el Antiguo Testamento, cuando el Señor da la orden de la Pascua, cuando saca por medio de la sangre del Cordero como señal para liberar al pueblo de Israel de la tierra de la nación de Egipto, vemos a 40 días después se le es dada la ley a Moisés, después de cuando una semana después viene el Shavuot, que era el día de las primicias, donde se le ofrendaba a Dios, donde en el libro de Levítico da todas las instrucciones. No es una casualidad que el Señor la haya hecho de esta manera. Así que también nosotros aquí ya en el Nuevo Testamento, aquí en este libro de los Hechos, el Señor le da las instrucciones, dice que no se vayan. Hechos 1.4 dice: estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo que oíste de mí. Sabemos que era el derramamiento del Espíritu Santo. Ahí en Hechos 5 dice, Hechos 1.8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en toda la tierra, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y versículo 9 dice: y habiendo dicho estas cosas, fíjense bien, viéndolo ellos, fue alzado y recibido en una nube hasta que los ocultó de sus ojos. Así que, ¿qué tiene que ver todo esto cuando estamos hablando de la venida de Cristo? Bueno, en los tiempos que estamos viviendo, en el periodo que Dios dio, con ese tiempo de cuando dijo que no contenderá mi espíritu con el ser humano sino que sus días serán 120, el Señor específicamente no estaba diciendo: no voy a tolerar a una persona, sino que solamente le voy a dar que viva 120 años y después ya de aquí que se vaya.
sino que el Señor está poniendo una fecha límite de el tiempo que le daría Dios a la humanidad. Ahorita, como les dije, este es un periodo desde Adán hasta nuestros días, un periodo de 6,000 años, y ahorita estamos en el año 5994. Sabemos que son 7 años de tribulación, y después de que se cumplan los 6,000 años, sabemos que viene el milenio, cuando el Señor reinará con todos aquellos que salgan de la gran tribulación por 1000 años en este planeta. Así que estamos a tiempos en que Cristo, su venida, el día del rapto, está más cerca que nunca. Esto a la iglesia no le importa. Esto a la iglesia moderna no le importa. Solamente a los que estamos esperando ese gran día de su venida. Así que por eso les dije instrucciones de qué hacer si cuando Jesucristo venga por su iglesia y te quedaste. Muchos de los que asisten a las iglesias en estos días se van a quedar. Maestros, pastores, miembros de muchas personas se van a quedar porque no están viviendo la vida como Dios quiere que la vivamos. Así que para eso es este mensaje. Espero y que cuando lo estés viendo, pues te arrepientas y pongas tu vida en orden con Dios, y pues que te pongas a cuentas con Dios, porque que no te tome por sorpresa, porque después de esta primera parte, después las cosas que vienen después, cuando Jesucristo se llevó a su iglesia, serán cosas terribles. Así que si tienes aún la oportunidad y estás viendo este video, arréglate con Dios, pídele perdón a Dios, dile cómo debes de vivir, conságrate a Dios, habla con Dios, ora con Dios, permanece con Dios, porque su venida está más cerca que nunca. Así que Dios quiera que Dios abra tu oído y entiendas que el Señor no tarda su venida. Yo quiero creer que es muy posible que en este año, muy probable, que el Señor venga en estos días. Especialmente en estos días, nosotros las celebraciones, la iglesia cristiana, en este año 2024, cuando pasó esta celebración de la Pascua, para la iglesia moderna es Easter, aquí en Estados Unidos, que el día de la coneja, que no tiene nada que ver. Esas celebraciones son paganas, que son mixteadas o mezcladas con la iglesia católica. Nosotros como iglesia de Jesucristo deberíamos de seguir las fiestas judías, no que practiquemos los ritos judíos, sino que ese es el calendario en el que estamos viendo los acontecimientos que vienen con Dios. El día de la Pascua de los judíos es muy diferente a la Pascua católica. Entonces, ahorita, en estos días, si estamos viendo que el Señor es muy probable que venga en estos días, el día de la Pascua o los 40 días después que el Señor, cuando fue levantado, que puede ser es muy probable que sea ese mismo día cuando el Señor fue levantado en las nubes. Ese mismo día es muy probable que ese día sea cuando la iglesia sea levantada, que es este sábado veintitantos cuente 43 días después de la Pascua judía. Es muy probable. Ahora, también es muy probable que la iglesia sea levantada cuando venga, así como vino el Espíritu Santo el día de las primicias del Shavuot, que ese es en junio 15. Ese día es muy probable que el Señor venga por su iglesia. No estoy poniendo fechas, solamente estoy viendo lo que nos enseña la palabra de Dios, que es una gran posibilidad de que el Señor venga en estos días. Así que no lo sabemos. Ese es mi anhelo, que el Señor venga pronto y que todos los que están en las iglesias, esto no lo hago para juzgar o decir tú te vas a ir, tú te vas a quedar, tú vives como quieres vivir y no te importa. Ese video es para despertar a las personas que están en las iglesias, a las personas que simplemente se ha hecho una rutina de el domingo ir a la iglesia, miércoles si puedes ir vas, y no vas, horas si quieres, cuando quieres. No hay una relación con Dios, solamente se dice soy cristiano de labios y nada que ver en el corazón, ¿verdad? Y todos dicen somos salvos por gracia,
Dios ya pagó por nuestros pecados y somos salvos por gracia, no tenemos que hacer nada porque la gracia es no hacer nada, solamente creer, ¿verdad? Pero, pues si fuera así de fácil, pues imaginan, ¿verdad? Todo el mundo sería salvo, ¿verdad? No más decir, no, pues sí, yo creo. Pero dice, no sé dónde dice eso, pero es un dicho muy cierto que dice que del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿verdad? Yo también les puedo decir, soy rico cuando la verdad no tengo ni un quinto. Entonces, así también cualquiera puede decir que es cristiano, pero sus frutos no enseñan lo que son, ¿verdad? Entonces, pues Dios quiera, ¿verdad? Que todas las personas que asisten a las congregaciones, a las iglesias, que sepan, ¿verdad? Que la venida de Cristo está muy cerca. El, el, lo que están ahorita pasando en Israel, con la construcción del tercer templo, la iglesia no verá eso, la apostasía, todo lo que se está preparando, esas vacas rojas que están preparadas para sacrificio, para la santificación, que solamente ha habido 5 vacas desde hace 4000 años, cuando fueron los sacrificios ahí para el templo, fueron 5 vacas antes, en los tiempos de cuando se construyó el templo. Desde ese día hasta nuestros días, solamente ha habido 9 registradas, 9 vacas perfectas. Y 4 de esas vacas fueron 4 vacas que salieron, no, 3 vacas o 4 vacas, no me recuerdo bien, que salieron de aquí de Texas, que son las que están preparadas para el sacrificio de la purificación. Y esas vacas no tienen que ser más viejas de 3 años. Y ya tienen 2 años allá en Israel. Así que, hermanos, Cristo viene pronto. Arregla tu vida con Dios. Si ya eres cristiano, ora con Dios, habla con Dios, ponte a cuentas con Dios, vive con Dios. Y si estás viviendo en pecado, arrepiéntete, pídele perdón. Dios sí, ya pagó por nuestros pecados. Él solamente quiere que vengamos y le pidamos perdón. Cristo está a la puerta y mi deseo es de que ninguno se quede, ¿verdad? Como Dios dijo, no, no quiero que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Y para eso es este mensaje, uh, para que antes de que venga te pongas a cuentas con Dios. Ahora, ya la segunda parte será qué hacer después cuando Jesucristo vino por su iglesia y te quedaste. ¿Qué vas a hacer cuando Cristo venga y se llevó a su iglesia y te quedaste, ¿verdad? Qué triste. Entonces, pues Dios quiera que no te quedes. Dios quiera que te vayas cuando Cristo venga y que nos pongamos con Él. Yo ahorita estoy pasando por una tribulación, unos dolores tremendos, y esto, digo, el Señor me tiene así porque quiere que esté en constante oración, orando por mi familia, orando por mi congregación, por todo lo que estamos pasando. Así que yo sé que el Señor viene, por eso a muchos nos tiene ahorita atribulados, porque quiere que estemos en comunión con Él, porque Cristo